cóncavo convexo, los puntos que se formaban, los tipos de rayitos, y llegué hasta acá el martes, ¿sí? Porque les dije que pucha, que esto era largo, prefería empezarlo desde hoy día, ¿sí? Para que no quedara cortado entre medio, ¿no? Y ahí van a aparecer los distintos casos. Eso sí, a estos casos yo les coloco números, oigan, eso sí, así como número 1, ¿no? Número 2, los vamos avanzando ahí, número 3, sí, los voy a hacer aquí, oigan, ¿no? Porque ahí como que todo cabe juntito. Número 4, número 5, ¿no? Y claro, en cada caso que va a ir avanzando, el objeto va a estar cada vez más cerca del espejo, ¿ya? Del espejo cóncavo. Y el último, el que está en la esquina inferior derecha, ese es del espejo convexo, ¿ya? Solamente espejo convexo, ¿ya? Ese es otro. Lo voy a colocar aquí con un recuadro azul, oigan, aparte, porque ese es para el espejo convexo. Ese es otro caso, es distinto. Entonces lo que vamos a tener, oigan, es, en el primer caso, vamos a tener un objeto que está más o menos lejos del espejo, oigan. Vamos a tener un objeto, por ejemplo, parado por acá, ¿ya? Una persona, por ejemplo, parada súper lejos del espejo como lo ven ahí, ¿ya? Y vamos a ir trazando los rayitos y vamos a ir viendo cómo se forman las distintas imágenes, ¿ya? Entonces, espérenme, aquí más delgadito, ya pues, vamos viendo. Por ejemplo, el rayo clásico de todos los tiempos, que sería el rayito que incide horizontalmente, así, un rayito que incide horizontalmente, que le pega arriba a la persona, y que incide horizontalmente cuando choque con el espejo, este rayito se refleja todo pasando por el foco, como está ahí, ¿cierto? ¿No? Ahí. ¿Por qué las latas están al revés? Ah, porque porque el monito original, oye, sí, ya, el monito original era así, era para allá. Y aquí están los rayos, ¿sí? Entonces, Okay. por ejemplo, en el libro también sale así, ¿cierto? Sale el espejo así y los monitos para acá. Casi siempre es así, ¿ya? Entonces, pero es que mira, fue el único monito que encontré en internet donde aparecía el puro espejo y los puntos, ¿sí? Pero estaba al revés. Entonces lo coloqué, lo invertí para poder tirar los rayos de esta forma, ¿sí? Ya, pucha, disculpen, ¿ya? Ya, si les molesta, bueno, le puedo colocar, no hay problema, oiga. ¿Cierto? Ya, yo sé que es medio confuso, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Ese es el foco y ese es el centro de curvatura, ¿cierto? ¿Sí? Y ese es el vértice, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Tú lo invertí, sí. El rayo es paralelo al eje óptico, ¿cierto? Para que pase justo en el foco. Sí. Horizontal, pero paralelo al eje óptico, sí. ¿Ya? Eso, pues. Y en segundo lugar, permiso, en segundo lugar podríamos trazar, por ejemplo, el rayito que podríamos trazar, oigan, un rayito que pase por el centro de curvatura, ¿ya? Ese rayo que incide pasando por el centro de curvatura se devuelve justo por donde venía. Y en este caso van a ser los rayos refractados los que se van a juntar, ¿sí? Los rayos refractados se van a intersectar en un puntito por ahí y van a dar origen a nuestra imagen, que va a ser una imagen real, invertida y más chiquitita que el objeto. Y esa imagen se va a formar siempre entre el centro de curvatura y el foco, en este primer caso, ¿ya? Y lo vamos a anotar aquí al ladito también, ¿oigan? Donde hay texto acá, ¿no? Ay, perdón, texto, ya. Entonces, en este caso, ¿oigan? La imagen que se forma en el primero, y le vamos a colocar el texto más chiquitito todavía, para que se vea, ¿cierto? Ahí. La imagen que se va a formar es una imagen con amarillo, ¿cierto? Nada que ver. Cambiémosle el color. Espérense, ahí. Entonces, con rojo, ahí quizá, no, todavía no, ahí sí, ya. Entonces la imagen que se forma, como les digo, es una imagen real en este caso, es una imagen invertida, ¿cierto? Invertida y más pequeña que el objeto. Ahí. Sí. Entonces, voy a tomar esto y lo voy a pegar ahí.
Esa es la imagen que se forma en el primer casito que pueden ver ahí. Real, invertida y más pequeña, de esa intersección que está ahí. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación, oye? A continuación, lo que va a ocurrir en el caso 2 es que el objeto se va a seguir acercando al espejo. ¿Ya? El objeto se sigue acercando para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, mientras que la imagen se empieza a alejar del espejo. Y cuando la imagen se empieza a alejar, el puntito de intersección se empieza a alejar, pero para acá, en esta diagonal. ¿Sí? Y llega un momento en que si el objeto llega justo a pararse acá en el centro de curvatura, la imagen se va a formar justo debajo. Va a ser de igual tamaño, oigan, pero va a ser invertida. ¿Okay? Entonces el objeto se acerca y la imagen se aleja y los dos van a coincidir cuando el objeto llegue al centro de curvatura. Eso es lo que va a ocurrir, oigan. ¿Ya? ¿Okay? En el caso número 2, cuando tengamos ahora el objeto parado justo en el centro de curvatura. Así, por ejemplo. ¿Ya? En el centro de curvatura tiene que ser ese punto. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Y de nuevo, pues, lo mismo es siempre, en serio. ¿Ya? El rayito que incide acá horizontal, espérense, lo voy a trazar un poquito más delgadito. El rayito que incide horizontal acá, ese rayito horizontal se refleja todo pasando por el foco. Déjenme acá arreglar este rayo un poquito. Tiene que ser como ahí y como ahí. Ya. Entonces el rayito que viene horizontal se refleja todo pasando por el foco. Algo así. ¿Ya? Y en segundo lugar, ese rayo azul que incidía pasando por el centro de curvatura ya no lo puedo trazar acá. El rayo que incidía por el centro de curvatura ahora es un rayo vertical, no me sirve. Vamos a tener que trazar entonces un rayito que venga por el foco, oiga, que incida pasando por el foco. Y ese rayo que incide pasando por el foco se va, oiga, se va a reflejar horizontalmente para acá. ¿Ya? Algo así. Déjenme arreglar esto, eso sí. Oiga, déjenme, sí, arreglar esto para acá. Tiene que ser un poquito para acá, eso. ¿No? Este tiene que ser un poquito más para acá, eso sí. Y este rayito tiene que ser, no, este no me quedó muy bien acá. Tiene que ser para acá, ¿no? Estoy arreglando para que me den más o menos. Sí, y ahí. ¿Ya? Y entonces, claro, el punto de intersección tiene que dar justo debajo de donde está ubicado el objeto. ¿Ya? ¿Ok? Si el objeto está parado aquí arribita, el punto de intersección justo va a dar debajo y va a dar como resultado una imagen. Oigan, espérense, más grueso, ya. Y va a dar como resultado, oigan, una imagen que va a ser real, porque va a ser producto de la intersección de los rayos reflejados, oigan, va a ser una imagen real, va a ser invertida y va a ser de igual tamaño. ¿Ya? Si el objeto está parado en el centro de curvatura, la imagen va a ser justo debajito. ¿Ya? Profe, sí. Lo siento por interrumpir. Una imagen real siempre va a estar invertida, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Y la imagen va a ser entonces real, va a ser invertida y de igual tamaño que el objeto. Sí. Está. Eso. Ahora, lo que empieza a pasar de aquí para adelante, de nuevo, es que a medida que el objeto se siga acercando hacia el foco, la imagen se va a seguir alejando para acá. Y la imagen en el tercer caso ya no va a ser de igual tamaño, la imagen ahora va a ser de mayor tamaño. Y se fijan que esto igual tiene una consecución natural. Primero la imagen era más pequeña, entre medio hay un punto donde es igual tamaño y ahora es más grande. Entonces, a medida que el objeto se va acercando hacia el foco, la imagen va aumentando su tamaño. ¿Ya? Y en este caso 3 que está por acá, la imagen ahora va a ser claramente más grande. ¿Ya? Eso. Ya, vamos. Entonces, eso les quiero comentar de esto, oigan, que esto no son casos aislados. ¿Ya? Esto es una consecución de cosas que pasan. ¿Ya? Es una consecución más o menos lógica. ¿Ya? De tipos de imágenes que se forman. Entonces, en este tercer caso, como ustedes podrán notar acá, vamos a tener al objeto, por ejemplo, entre el centro de curvatura y el foco, y vamos a trazar los rayitos de nuevo. El clásico de todos los tiempos, el rayito que viene horizontal, ¿cierto?
clásico de todos los tiempos, ese rayito que incide horizontalmente, ese rayito se refleja todo pasando por el foco, ¿ya? Así, por ejemplo. Y de la misma forma, un rayito, por ejemplo, que incide por el foco, ese rayito se refleja horizontalmente para acá, ¿ya? Así, por ejemplo. Y claro, el punto de intersección, oigan, el punto de intersección va a ser ahora a la izquierda del centro de curvatura, ¿sí? Y eso va a dar origen a una imagen ahora que vuelve a ser real, vuelve a ser invertida, pero ahora claramente, yo creo que se entiende que claramente es más grande, ¿sí? Es una imagen más grande. Sí, ahí caché que, ya, a ver, este me quedó un poquito más a la izquierda, tenía que ser por ahí, por ejemplo, y este para acá, ¿ya? Tenía que haber chocado por ahí, por ejemplo, y este rayo tenía que ser por abajo. Tenía que ser un poquito más grande ahí. Bueno, ya, no la chunté, pero igual da más grande. El punto de intersección habría tenido que ser un poquito más acá a la izquierda, y era una imagen, como les digo, igual es más grande, ¿no? Se fijan, ahí no es tan importante si el punto de intersección da por acá o por acá, pero que se note que la imagen es más grande. Entonces, estos monitos siempre tienen algún grado de tolerancia a la inexactitud, ¿sí? Pero lo importante es que la imagen ahí me entienden de más grande. ¿Qué tanto más grande? No es tan importante, ¿no? Pero que se note que la imagen es más grande que el objeto, eso sí. Entonces, en este caso, la imagen se vuelve a producir debido a la intersección de la luz reflejada. La imagen vuelve a ser real, vuelve a ser invertida, pero ahora es más grande que el objeto. Claro, lo que empieza a pasar, y empieza a pasar rápidamente, espérense, lo que empieza a pasar ahora rápidamente es que a medida que el objeto empieza a aproximarse al foco, la imagen rápidamente se aleja para acá. Sí, ¿ya? Y llega el momento en que el objeto justo coincide con el foco y la imagen tiende a formarse para acá, bien, bien lejos, como en el infinito. Y la imagen se vuelve infinitamente grande, ¿ya? Y eso es lo que pasa en ese cuarto caso, ¿ya? Que es cuando el objeto está justo parado en el foco, ¿ya? Sí. Entonces, oigan, número 4, cuando el objeto está justo acá en el foco, por ejemplo. En el foco. De nuevo, igual que los otros, oigan, ¿cierto? El clásico, el rayito que incide horizontalmente, ese rayito se refleja pasando de nuevo por el foco, una vez más, ¿no? Sí, pucha, lo siento que esto sea medio repetitivo, ¿ya? Sí, ¿ya? Pucha, pero esto es así, ¿ya? Y de la misma manera, un rayito que viene y viene pasando por el centro de curvatura, no le he hecho un T, no importa, pero lo podemos cambiar ahí, ¿cierto? Un rayo que viene e incide sobre el centro de curvatura, por ejemplo, por ahí, ese rayito se devuelve por donde venía, ¿ya? Así que este rayito se devuelve por donde venía, para acá, por donde venía. Y se fijan que ahora los rayos reflejados son, oigan, son paralelos entre sí, ¿ya? Esa es la gracia, que justo cuando el objeto está parado en el foco, los rayos, oigan, que se reflejan, ahora son paralelos entre sí, ¿ya? ¿Ok? Y lo voy a anotar acá. Los rayos son paralelos. En ese caso, oigan, no se forma imagen. Porque como estos rayos acá son paralelos, los rayos reflejados, no va a haber una intersección ni entre los rayos reflejados ni entre las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces, es en este caso donde no se forma imagen porque no hay ninguna intersección de la luz resultante. No se forma imagen. ¿Ya? Ahí está. De hecho, a ver, acá por ejemplo, en este, espérense que a veces como que todavía me cuesta, todavía como que estoy peleando con el PowerPoint todavía. Ahí, por ejemplo. Y en esos dos quedaron medio chuecos, pero es ahí, por ejemplo. Ahí está. Entonces, como les digo, no se forma imagen alguna en la reflexión. Los rayitos son paralelos cuando se reflejan. ¿Ya? Sí. Eso pues, número 4. Y oigan, el quinto caso, el que va a ir en la esquina inferior izquierda, es el caso útil, ¿ya? Es el caso en el que esto sirve, de verdad, ¿ya? Ese es el caso para el cual se usa una lente
perdón, un espejo cóncavo, perdón, que es para verse a uno mismo, es para verse derecho y más grande. ¿Ok? Ese es el caso para el cual se usa esto. ¿Ya? Sí. Eh, Cuando uno tiene el espejo cóncavo más o menos cerca de uno, y uno se ve la cara como todo más grande, ¿cierto? Que es el número 5 que está acá. Y va a ser cuando el objeto esté entre el foco y el espejo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde está? Claro, no lo veo porque está ahí. Entonces, cuando el objeto, como les decía, está entre el foco y el vértice del espejo. Así, por ejemplo. Ahí. Entonces, de nuevo, ¿sí? Acá se puede trazar cualquiera de los tres rayos que uno conoce. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trazar el rayito que pasa por el centro de curvatura. ¿Ya? El rayito que viene por el centro de curvatura. Ay, ¿qué estoy haciendo? Se puso otra cosa, lo siento. Ay, lo siento. Ahí sí, ya. El rayo que viene por el centro de curvatura y que le pega a la cabeza del cabro, a la cabeza del objeto, ¿no? Ese rayito se devuelve por donde venía, ¿cierto? Ahí está, y ese rayito, como les decía, se devuelve por donde venía para acá. Sí, ahí está. En primer lugar. Y en segundo lugar, por ejemplo, podríamos trazar el rayo verde, el rayo que viene desde el foco, de aquí abajo. El rayito que viene desde el foco, nótese que es al revés que el rayo rojo. Ese rayito que viene, oigan, incidiendo por el foco, se va a reflejar horizontalmente. Ay, perdón, lo siento. Ya. Ese rayito, como les decía, viene por el foco y se va a reflejar horizontalmente para acá. Pero se fijan que ahora los rayos reflejados claramente se separan cada vez más, ya no son paralelos. Entonces van a ser las prolongaciones de esos rayos reflejados las que se van a juntar del otro lado. ¿Sí? Van a ser las prolongaciones de esos rayos reflejados las que se van a juntar para acá y que van a formar un punto de intersección. Ese punto de intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados, que va a ser un punto por ahí, va a formar ahora una imagen que va a ser virtual, que va a ser derecha y va a ser más grande que el objeto. ¿No? Porfa. Importante. Esa imagen que se ve del lado derecho es una imagen virtual, derecha, más grande que el objeto. Es la imagen que uno ocupa en este caso. Ese caso 5 es el caso útil de este espejo cóncavo. ¿No? Para verse más o menos cerca, uno coloca el espejo más o menos cerca de uno y uno se ve más grande. Estos espejos muchas veces se venden. El objetivo de esto es que uno se vea la cara más grande, para verse las imperfecciones de la cara, para sacarse los pelitos, los puntos negros, esas cosas. No sé. ¿Sí? ¿No? ¿Cierto? Esas cosas de ese estilo. ¿No? Ahí está. Y oigan, pues, el que está en la esquina inferior derecha, ese caso es exclusivo del, del espejo convexo. Porfa. Este que está acá es solo del espejo. Voy a anotar un poquito más a la derecha. O acá mejor. Este es solo, no, es que aquí van a ir los rayos, aquí mejor. Esto es solamente del espejo convexo, que es un caso. ¿Ya? Es un caso más. ¿Ya? Por favor. Ahí está. Oiga, a diferencia del espejo cóncavo, que tiene todos esos casos de imágenes, de formación de imagen, el espejo convexo forma un tipo de imagen nomás. Da lo mismo donde está ubicado el objeto. El tipo de imagen que se va a formar va a ser una imagen virtual, derecha y más chica. Eso nomás. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el caso de imagen que forma, nada más. Es una imagen virtual, derecha y más chiquitita, y eso sería. ¿Ya? Eso. Sí. A ver. Entonces, vamos a hacer el monito, ¿cierto? Da lo mismo de este objeto. El objeto puede estar más cerca, más lejos, siempre va a dar una imagen más chica. Obviamente, no siempre va a ser
justo la misma imagen. Obviamente, por ejemplo, si el objeto está por acá, por ejemplo, la imagen se va a formar por aquí y la imagen va a ser un poquito más chica que el objeto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el objeto está más lejos, al tiro, si el objeto está ubicado por acá, más lejos, oiga, la imagen se va a formar por acá y va a ser más chiquitita todavía, ¿sí? Si el objeto se acerca, la imagen se acerca y se va a hacer menos chica que el objeto, ¿sí? La imagen puede variar, a veces un poquito más chica, a veces harto más chica, dependiendo de dónde está ubicado el objeto, pero es el mismo tipo de imagen, ¿ya? Ojo con eso. Pero fuera de ese caso, pongamos al objeto acá, por ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo se ve en la vida real una imagen real? Si no se ven completas. Normalmente, cuando tú te pones en estos casos, frente al espejo, frente al espejo cóncavo, a veces uno logra ver la imagen, sí, como que hay que concentrarse, eso sí, ¿ya? ¿Ya? Sí, ¿ya? Pero es difícil. Uno no ve como toda la imagen, eso sí. Por ejemplo, cuando es más grande, uno termina viendo como un pedazo del objeto, cuando es más grande. ¿Sí? ¿Ya? Oye, pero yo lo veo a veces. ¿Sí? Cuando es invertido y más chico se ve, oye. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Se logra ver, oye. ¿No? Si colocas la cuchara lejos, se ve igual, ¿no? ¿No? Pero chiquitito. ¿Sí? ¿No? Nadie. ¿No? Pero se ve invertido nomás. ¿No? Sí, pues. ¿Ya? Ahora cuesta, como te digo, cuesta, hay que enfocar la imagen con la vista de una cierta forma, ¿ya? Sí, es distinto, ¿ya? Pero como te digo, hay casos en que uno como que aparentemente no ve nada, ¿cierto? Sobre todo cuando la imagen se ve demasiado grande, ¿ya? Ahí como que no se ve nada, ¿ya? Porque tú no ves el objeto completo, a veces se ve como una partecita del objeto y es como difícil enfocar en ese caso, ¿ya? Pero cuando es chiquitito se ve chiquitito, se ve invertido chiquitito, ¿no? A veces, ¿ya? Sí, ¿ya? Sí. Efectivamente, como dice Javier, sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Efectivamente, ¿ya? Sí, en serio. Ya, sí. Si llegaron después, espérenme, pues si no me puedo salir de acá, ¿ya? Para poner para la lista, ¿ya? El problema es que si me salgo de acá, pierdo todos los monitos, ¿ya? Sí. Así que aguánteme un poquito con eso, por favor, ¿ya? Por favor. Ya, pues. Em, entonces, oigan, como les decía, en el espejo convexo, por aquí va a venir el rayito incidente horizontal. Y ese rayo, cuando se refleje con el espejo, ese rayo ahora se abre para acá. Pero se abre no de cualquier forma. Hay que tener cuidado que la prolongación tiene que pasar por el foco. Así que se abre como para allá, ¿cierto? Porque la idea, déjenme acá, la idea es que este rayito pase por el foco y pase por aquí. Así que se tiene que abrir para allá. ¿Se fijan? ¿No? ¿Cacharon ese truco, no? Ah, ¿vieron? ¿Vieron ese truco? Ya, pues como no tengo regla, entonces lo que hago es unir el foco con la incidencia y después lo coloco desde ahí. Ah, ¿vieron? ¿Cómo estuvo? ¿No? Y claro, lo importante ahí es que la prolongación de ese rayo que se abre, su prolongación tiene que pasar por el foco que está aquí adentrito. Porque ese nos va a servir para formar la imagen virtual. Y de la misma forma, oigan, de la misma forma, cuando venga un rayo que apunte hacia el centro de curvatura. Ese rayito que apuntaba hacia el centro de curvatura, pues ese rayo no pasa de largo, yo sé, ese rayito se devuelve ahora. Entonces, de nuevo, déjenme ubicar aquí bien el rayito, y este rayito lo voy a tirar hasta acá, ¿no? ¿Te fijas? Hasta ahí, y después de eso lo corto para acá. Algo así. Entonces, cuando tengamos un rayo que va a apuntar hacia el centro de curvatura, como les decía, ese rayito se devuelve por donde venía. Pero la prolongación del rayo reflejado va a pasar por el centro de curvatura, para acá. ¿Sí? Y como ustedes podrán notar, ojalá se haya notado, se produce una intersección no entre los rayos reflejados se separan cada vez más, pero las prolongaciones se van a juntar en ese punto que está ahí. Y se va a formar una imagen que vuelve a ser virtual,
vuelve a ser derecha y es más chiquitita. Y como decía Javier, creo, en el chat, claro, los espejos convexos se ocupan para representar una imagen bien grande, pero en un espejo bien chiquitito. ¿Ya? Y entonces de ahí que la imagen que se ve es una imagen virtual, derecha y más pequeña. Efectivamente. Sí. Por ejemplo. Así es. Ahí está, pues. Oiga, sí. Los casos de los espejos. Oiga. A ver, entonces, mientras yo les dejo esto un ratito, voy a colocar presente a las personas que faltan. ¿Ya? ¿Por qué no me deja esto ahí? No sé qué pasa, miren, que no me deja. No entiendo. No entiendo por qué no me deja achicar la ventana. No entiendo, oiga. No sé, Zoom es muy raro, oiga. Ya. Entonces, libro de clases, FME 401, ¿no? Y asistencia. Sí. Ok. Vamos viendo. Por ejemplo, Benjamín Guzmán llegó, ¿cierto? Sí. ¿Quién más? A ver. Diego Maldonado, por ahí está. También llegó, ¿cierto? Argelia Mamani también llegó. Están casi todos, ¿no? De hecho. Son 25 y hay 24, entonces te falta una persona más. Por ejemplo, Milenko llegó, ¿cierto? Y Mauro Petit ya no está. No está, pucha, no está. Ya, qué raro. Ya, ¿qué pasó? ¿Mm? El rayo de luz pasa por el vértice, se refleja como si fuera un espejo. Sí, Javier, efectivamente. ¿Ya? Sí, se refleja con el mismo ángulo respecto al eje óptico, pero ese rayo yo no lo suelo trazar acá porque es difícil trazar ese rayo. No sé si me entiendes. ¿Sí? Y quede con el mismo ángulo, tirando los puros rayitos es difícil. ¿Sí? O sea, si uno tuviera, por ejemplo, transportador, ahí se podría. ¿Sí? ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo trazara un rayo para acá y tiro un rayo reflejado para acá y que los ángulos queden esos dos ángulos perfectamente iguales, es difícil. ¿Sí? Al ojo como que pareciera, pero el problema es que si se me desvía un poquito, la imagen ya no me da. ¿Te fijas? ¿No, Javier? ¿Sí? Sí, profe. El ángulo un pelito distinto, ya la imagen... es que, mira, a veces no es problema de que si la imagen es más grande o más chica, a veces el problema también es el lugar de formación de la imagen. ¿Ya? Entonces a veces puede que, por ejemplo, no sé, la imagen me dé más grande, pero que me dé a la derecha del centro de curvatura y necesito que me dé a la izquierda. ¿Ya? Ese tipo de detalles también. ¿Ya? Entonces, claro, por eso no lo suelo ocupar. En algunos libros puede que salga, pero es que ahí lo hicieron bien. Está hecho con, ¿cierto? Está hecho con exactitud. Pero aquí igual yo lo estoy haciendo medio al ojo, ¿cierto? Entonces, por eso no lo suelo ocupar, no se lo suelo recomendar, porque también a la hora de hacerlo a mano es súper complicado, ¿te fijas? Pero sí, ese rayito, como te digo, debería ser de esa forma. ¿Ya? Sí, ojo con eso también. A ver, si ustedes se fijan en los casos que están ahí hechos, los tipos de imágenes, todos son distintos, ¿sí?
todos los tipos de imágenes que se forman son distintos. La imagen que forma el espejo convexo es totalmente distinta a las imágenes que puede formar el espejo cóncavo en los demás. Entonces, en ese sentido, los dos se complementan. ¿Sí? Lo que forma un espejo no lo forma el otro. ¿Ya? Ojo con eso. Y también, si ustedes se fijan, los lugares de formación de imágenes son todos distintos. ¿Sí? Oigan, los lugares de formación de imágenes son todos complementarios entre sí. ¿No? Oigan, a ver, ¿dónde puedo hacer este monito? Lo voy a hacer como entre medio. ¿Ya? Lo voy a hacer yo. Por ejemplo, a ver, si yo tuviera el eje óptico, yo tuviera aquí el espejo y tuviera el foco y el centro de curvatura por ahí. ¿Ya? Lo más simple. Por ejemplo, oigan, en el primer caso, yo les dije, la imagen se formaba entre el centro de curvatura y el foco. Eso lo cubre el primer caso que está ahí, ¿cierto? El primero. El segundo, en el segundo caso, la imagen se forma justo en el centro de curvatura, en el segundo caso. En el tercero, la imagen se forma a la izquierda del centro de curvatura, o sea, de aquí para allá, en el tercero. ¿Sí? ¿Ok? Miren, en el cuarto caso, se fijan que la imagen se forma de aquí para allá, de aquí para allá, afuera del espejo, en el cuarto caso. ¿No? Y miren, pues, se fijan que queda una región, oigan, que es entre el foco y el espejo, y es justamente donde se forma la imagen del espejo convexo. ¿No? Oh, ese quinto caso. ¿No? ¿Qué les pareció? ¿Me entendieron? Que incluso los lugares de formación de la imagen son todos distintos. Se complementan. ¿No? ¿Me entendieron eso? Sí, es como, en el quinto caso, es como si fuera al revés del espejo convexo, ¿no? Claro. ¿Ya? La imagen se forma adentro, pero igual te fijas, es entre el foco y el vértice. En ese caso, en el espejo convexo, oigan, la imagen, a ver, lo voy a hacer con otro color. La imagen de hecho está como atrapada dentro de este triángulo, oigan. Dentro de ese triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la imagen no sale de ahí, como te digo. La imagen ahí se forma entre el foco y el espejo. ¿Ya? Sí, de hecho. ¿Ya? ¿Sí? En serio. Y se forma en esa parte, nomás que sería como lo que le falta a todos los lugares. ¿Sí? De hecho, los únicos dos puntos donde no se forma imagen, uno de ellos es el foco, que es como que donde se pierde la imagen, y el otro, que se entiende, es en el vértice, porque es como donde está ubicado el espejo. ¿Ya? Pero como les digo, todos los otros lugares de formación se complementan entre sí. ¿Ya? Como se ve ahí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Eso también les quería comentar, así como caso, como que es interesante. Entonces, sí, oigan, por lo menos si están en física mención, no basta con saberse los teoría. ¿Ya? Oigan, esto yo lo estoy haciendo con ustedes, no para que se lo aprendan de memoria, sino para que sepan trazar los rayitos, ¿ya? Para que entiendan las consideraciones geométricas que están detrás de esto. ¿Ya? Que estos no son casos aislados, esto es una consecución de cosas que pueden pasar a medida que ustedes mismos se van acercando al espejo. ¿Ya? Por favor. Eso de verdad es súper importante. En serio, en serio. ¿Ya? De verdad. Sí. Sí, oye. ¿Ok? No. Es que, miren, me da, no digo me da lata, pero, ¿cierto? No quiero mover eso. No quiero moverme de acá. Oigan. Porque, ¿no? Porque es harta pega. ¿Sí? Lo que viene después de esto, eso sí, es el caso de las lentes, oigan. Y eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces les voy a dejar un ratito. Se los voy a dejar un ratito ahí. ¿No? Para que lo escriban y todo. ¿No? Sí. ¿No? Eso.
como les decía, se los voy a dejar un ratito ahí para que lo puedan hacer. Pero porfa, hagan esto, de verdad. De hecho, esa es la razón por la cual yo voy haciendo cada caso con ustedes. Si no fuera así, yo le echaría para adelante nomás. ¿No? Les mostraría los casos, les diría ya, ahí está todo, ¿sí? Y no, pues, no es la idea. Claramente esa no es la idea. ¿Ya? Entonces, claro, como les decía, lo que viene después de esto ahora son las lentes. ¿Ya? Y así como hay espejos convergentes y de espejos divergentes, hay lentes convergentes y lentes divergentes. La diferencia va a ser, oigan, que así como los espejos forman imágenes por reflexión, las lentes forman imágenes por refracción. ¿Ya? Un poquito diferente. Sí. Ahí. A ver si. Quizá ahora. Igual. ¿No? Bueno, no sé. Oigan. ¿Puedo sacar esto? Oigan. Sí. No. Sí. Más o menos. Oigan. ¿No? Yo, dele nomás, profe, al menos yo estoy listo. Me encima le saqué fotos, así que. ¿Eso? No, pero háganlo. Po. Ya, no. Sí, esa es la cuestión. Pues, sí. No, sí, yo lo escribí, pero si es que a alguien le falta por escribir, le saqué fotos. A eso me refiero. Ah, ya, bueno. Háganlo. Lo mandaron al grupo WhatsApp. No, no importa. Háganlo. No, es que, a ver, ustedes no entienden. Miren, son esas cosas que es porque soy viejo. ¿Ya? Sí. La verdad, son esas son mañas. Yo no tengo anotado. No, es que igual nomás. No, de nuevo. No, ¿Ya? No, de nuevo, todo de nuevo. No, otra vez. No, no, pero es que de verdad, es que yo tengo. No voy a decir un trauma, pero me ha pasado que sobre todo cuando estoy haciendo esto en clases presenciales, yo estoy haciendo todo y veo niñitos
¿no? No es que yo desconfíe de ustedes, pero que veo niños que no están haciendo nada, que están ahí como con brazos cruzados así, viendo cómo uno hace todos los monos. ¿Ya? Y no, oigan, es lo peor eso. ¿Ya? No, no, profe, si le saco fotos después. No, pues, fíjense que la foto queda en el carrete de las fotos. No, no queda ahí, nunca más. ¿Sí? Entonces, y de verdad, lo importante es que entiendan aquí como la geometría de todo esto. ¿Sí? Porque ahí ya con eso no que se lo aprendan de memoria, pero con esto ya van a entender mejor cómo se tienen que formar las imágenes, cuál es la diferencia, por qué en un caso es más chico y el otro es más grande, por la inclinación que tienen los rayos. Si entienden eso bien, se les hace súper fácil. Claro, el problema es que conceptualmente la geometría detrás, igual es que hay que sentarse y entenderlo bien, ¿no? Ya pues, y acerca de las lentes. Como ustedes podrán ver ahí aparecen varios tipos de lentes. No vamos a ver todas esas. De hecho, de esas 6, entran 2 nomás. La biconvexa y la bicóncava. ¿Sí? ¿Estamos? De hecho, eso dice en el temario. Dice esa lente y esa de ahí. Las otras no. ¿Ya? Las otras se las muestro solo para que tengan presente que existen otros tipos de lentes convergentes y existen otros tipos de lentes divergentes. Pero vamos a ver las dos más simples, la lente biconvexa y la lente bicóncava, ¿no? Y oigan, a diferencia de los espejos que causan imágenes por reflexión, las lentes generan imágenes por refracción. ¿Ya? Porfa, importante. ¿Ya? Las lentes que forman imágenes por refracción ahora de la luz. Y como les decía, vamos a hacer los casos de la lente biconvexa y de la lente bicóncava. Entonces voy a colocar un cuadrito blanco, sí, voy a tapar un poco estos dos que están acá y voy a tapar un ratito estas dos que están ahí, porque vamos a trazar los típicos rayitos que se ocupan en cada caso, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la lente biconvexa, y la lupa, eso es una lupa, si ustedes quieren, ¿sí? Y vamos a tener el eje óptico entre medio. Ahora, esta lente biconvexa no va a tener un foco y un centro de curvatura. Ya va a tener un foco y un centro de curvatura, pero ahora uno de cada lado. ¿Ya? Eso sí. Entonces, por ejemplo, por aquí va a estar el centro de la lente y va a haber un foco y un centro, por ejemplo, de este lado, y va a haber otro foco, por ejemplo, por ahí, y otro centro de curvatura del otro lado. ¿Ok? Eso sí. Y además, oigan, estas lentes tienen una aproximación importante, oigan. Estas lentes son lentes delgadas. Son lentes que en el centro son súper delgadas. Tienen un apellido. Son lentes delgadas. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente, oigan. Que ahora, por ejemplo, cuando venga un rayito, el clásico, ¿cierto? Cuando venga el clásico rayito horizontal, pero ¿por qué lo trastorno? Le pongo rojo y lo raya amarillo. No tengo idea por qué. Ya, ahí sí. Cuando venga el típico rayito que venga horizontal a esta lente, este rayito se va, oigan, a refractar pasando por el foco del otro lado. Así. ¿Ok? ¿No? Oigan. Ahora el rayito horizontal ya no se refleja por el... ¿Qué dijo? No, mira, que el rayito que incide horizontal ya no se refleja por el foco, no, sino que se refracta pasando por el foco del otro lado, así como está ahí. Así como en el espejo convergente el rayo horizontal se reflejaba por el foco, ahora este rayo se refracta pasando por el foco del otro lado. ¿Ya? Ojo con eso. Y oigan, por ejemplo, así como está ese rayo rojo, también hay un rayo que hace lo mismo pero al revés. ¿Ya? Por ejemplo, viniera un rayito por acá, si viniera un rayo que incide pasando por el foco, ese por ejemplo, si viniera un rayo que viene pasando por el foco, ese rayito se refractaría horizontalmente. Si ustedes se fijan, el rayo rojo y el rayo verde son lo mismo, pero uno al revés que el otro. ¿Sí? Un rayo que incide horizontal se refracta por el foco del otro lado. Un rayo que incide pasando por uno de los focos se refracta horizontal. El verde es al revés que el rojo. Yo, la verdad, ese rayo verde no lo uso mucho. Existe,
sí, pero yo personalmente no lo ocupo mucho. ¿Ya? A ver, espérense. ¿Ya? Sí, esperemos un poquito. Disculpen, que están pasando algunas cosas y tengo que ver si es verdad o no. ¿Ya? ¿Ya? Ya, mira, lo que pasa es que lo que pasa, oigan, es que vieron que están en el Congreso, están viendo esta cuestión de que si el lunes es feriado o no. ¿Cacharon eso, no? ¿No? Oigan, ¿no? ¿Y por qué hace frío el lunes? No caché. ¿Cómo que por qué? No, no, que quieren hacer un feriado para los pueblos originarios. Eso. No, pero para este lunes. Este lunes. Ah, que No, lo hagan ahora, nomás entonces. no este lunes, hoy día, ahora. Así que desde este momento no hay clase. No, Oh, qué acá. no, me voy. No. Entonces, claro, este lunes. Lo que pasa es que para los mapuches, algunos pueblos originarios, el solsticio de invierno es como, ¿ya? No sé, no tengo mucha cultura, la verdad, en ese sentido. Pero es como un día importante, ¿ya? Digámoslo así. Entonces quieren que el solsticio de invierno sea como el día de los pueblos originarios, porque es como día festivo, como día de, ¿ya? Importante para los pueblos originarios, ¿ya? Particularmente el solsticio de invierno, cuando empieza el invierno, ¿ya? ¿Ok? Entonces, claro, ayer lo pasó el Senado. Sí, no, sí está casi listo, como dice el Nil. Sí. Entonces, lo que pasa, Nil, es que ayer lo aprobaron en el Senado y hace un rato lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Pero falta que cierto caballero lo promulgue. ¿Sí? El problema es que cierto caballero quiere, porque lo que quieren hacer es cambiar el 12 de octubre, quieren quitar como feriado el 12 de octubre y quieren colocar este feriado de los pueblos originarios. ¿Ya? ¿Ok? Sí, pues porque el 12 de octubre es como una oda a los españoles, ¿cierto? Entonces, pero cierta persona que tiene que promulgar esto, ¿cierto? Eh, no quiere que el 12 de octubre deje de ser feriado. Entonces eso es lo que falta. ¿Ya? Pero eso igual se tiene que resolver como durante el día. Pero si llega a pasar algo, lo cual han cachado que en la política chilena puede pasar, ¿ya? ¿Ya? Eh, claro, va a estar listo el martes, ¿cierto? ¿Cierto, Antonio? Sí, también creo lo mismo. Pero como les digo, si llega a pasar algo, que si empiezan a pelear, oigan, y no queda listo entre hoy día y mañana, ¿ya? Claro, vamos a tener que esperar probablemente. ¿Ya? Entonces, tienen que ver ¿cierto? Que cierto caballero lo promulgue. Ya, bueno, que Piñera lo promulgue, ya, eso, ¿cierto? No quería decir la palabra. Qué terrible, ya, sí, ¿cierto? ¿No? Entonces, claro, pero como les digo, así como el proyecto, así como está, Piñera no lo quiere promulgar porque sustituiría el 12 de octubre por este feriado. Y como que la comunidad, los españoles, se pueden, ¿cierto? Se pueden reclamar, pero eso es mejor, ¿cierto? Que reclamar, ¿no? ¿No? Eso, que se pongan a llorar. En Twitter los españoles lloran, ¿no? Eso. Y, ¿no? ¿No? Ya, eso es como el problema que hay. ¿Ya? Entonces, claro, lo aprobaron las dos cámaras, pero como les digo, falta esa cosa. ¿Ya? Sí, ya. Sí, mira, Javier, me estaba diciendo que me estaba saliendo que mi internet es inestable. Creo que soy yo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tengan ojo, porque, como les decía, es verdad que solo pasó las dos cámaras, pero falta Piñera, falta la firma de Piñera. ¿Ya?
Y eso igual debería ser entre hoy día en la tarde y mañana, probablemente. ¿Ya? Pero pero revisen las noticias y del preu debería llegarles una notificación, un correo de que el lunes no hay clase. ¿Ya? Pero tengan presente eso. ¿Ya? No es como que, no lo estoy diciendo todavía, el lunes no hay clase, no. ¿Ya? Falta para eso. ¿Ya? No sé, no cantemos victoria todavía, ¿cierto? ¿Ya? Sí. No, ¿qué pasó? Ya. Perdón, quería comentarle eso porque por eso me puse a revisar. Lo que pasa es que en un grupo de WhatsApp de otro curso, sí, vaya a faltar igual. Ya, en un grupo de WhatsApp de otro curso una niña ya había puesto, el lunes no hay clase, ¿cierto? Por eso, ya. Por eso me preocupé. Ya, disculpa. Ya, pues entonces teníamos el rayito horizontal acá que se va por el foco, se refracta por el foco, y al revés, un rayo que viene por el foco y se refracta horizontal. Y entonces, oigan, aquí viene, a continuación viene la aproximación de que por qué las lentes son delgadas. ¿Ya? La verdad, en estos casos el análisis se simplifica harto. ¿Ya? Se simplifica harto porque vamos a decir ahora que un rayo que incide justo por el centro de la lente pasa de largo. Sí, oigan. Ese rayo lo vamos a ocupar un montón, porque es súper simple. Si las lentes son muy delgadas, vamos a asumir que la refracción que cumple un rayito que pasa por el centro de la lente va a sufrir una refracción despreciable y que lo vamos a aproximar a como si pasara de largo. ¿Cierto? ¿No? ¿Cierto? Súper chanta, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? Sí, pero de verdad que se ocupa eso, porque si no se complica un montón. ¿No? Y de hecho, lo que viene a continuación es lo menos creativo de toda la vida, porque voy a trazar todas las veces voy a trazar ese rayo y este rayo. El rayo horizontal que se va por el foco y el rayo que pasa por el centro y lo tiro de largo. En serio. Entonces, esto que viene a continuación de las lentes es como cuando uno juega un juego antiguo, ¿no? Cuando uno juega el FIFA 96, no sé, 97, no sé, ¿no? No, nunca jugué eso, ¿ya? Pero uno juega un juego antiguo y uno se da cuenta que uno hace lo mismo todo el rato y todo el rato uno mete un gol. ¿Cachai, no? ¿No? Haciendo la misma jugada, siempre es gol. ¿Cierto? Y uno lo hace siempre así, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Que tirando siempre un rayo y el otro y hacer lo mismo da siempre el resultado correcto, ¿cierto? Entonces es lo menos creativo que hay, ¿ya? Sí, en este caso. Trazando esos dos rayos, uno se va a la segura, en serio, ¿ya? Con los lentes convergentes, ¿ya? Con la lente biconvexa. Con la lente bicóncava, ¿ya? Por supuesto, es una lente divergente, es un poquito diferente, ¿ya? Con la lente bicóncava, oigan, por aquí va a venir un rayito horizontal para acá. Ay, perdón, me falta el eje óptico, lo siento. Claro, la lente, perdón, bicóncava va a tener también su eje óptico, va a tener un foco de cada lado, por ejemplo. Los centros de curvatura aquí no son tan importantes, la verdad. ¿Ya? El foco es más importante en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, como les decía, un rayito horizontal. Lo voy a tirar más abajo mejor, por aquí. Un rayito que venga horizontal. Este rayito ahora se refracta y se abre para acá. Pero se abre de tal forma que su prolongación, su prolongación tiene que pasar por el foco, en este caso del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el espejo, oigan, en el espejo divergente el rayito se reflejaba abriéndose y la prolongación pasaba por el foco de la derecha? No. Ahora este rayo se refracta y se abre y su prolongación pasa por el foco del mismo lado donde venía. ¿Ya? Es un poquito diferente. Ahí está. De la misma manera, hay un rayito verde que hace lo mismo que este rojo, pero al revés. ¿Ya? Por ejemplo, si viniera un rayo, oigan, si viniera un rayo apuntando hacia el foco del lado derecho. Por supuesto, ese rayo no pasa derecho, estoy apuntándolo, ¿no? Pero si viniera un rayo en esa dirección, como apuntando al foco de que está del lado derecho, ese rayito que va apuntando hacia ese foco se refracta horizontal para acá. ¿De verdad? ¿Ya? No se usa mucho, pero existe. ¿Ya? Ese rayito que va apuntando hacia el foco de la derecha. ¿Ya? En vez de pasar de largo, obviamente no pasa de largo, se refracta horizontal. Noten que el rayo rojito y el rayo verde son iguales. O sea, son iguales, pero uno al revés que el otro. ¿Ya? Ahí está. Y también, en tercer lugar, oigan, un rayito que pasa por el centro de la lente pasa de largo. Oigan, ¿ya? Vamos a decir que ahí al medio, ¿cierto? La lente es súper delgadita y que la refracción que sufre ese rayo que pasa por el centro es despreciable. ¿Ya? Esto es estándar, oigan. Esto no es de colegio nomás. En la universidad también uno ve, ¿ya? Yo he visto en cursos de óptica,
si les pasan lentes convergentes, divergentes, también se hace esto. ¿Ya? No es tan chanta, ¿entiendes? No es tan, ¿ya? Cuando es muy delgadito, el análisis se hace con el rayo del centro pasando de largo. No es tan raro eso, ¿me entiendes? Así, entonces, claro, en los libros de óptica, si ustedes revisan, no un libro de colegio, ¿me entienden? Un libro así de óptica, libro de óptica, ¿no? También hay una sección de lentes delgadas y una sección de lentes gruesas. Y no querrán ver la sección de lentes gruesas, porque es horrible, ¿sí? Considerar la refracción del rayo del medio es terrible. Es matemáticamente súper complejo y la verdad no cambia mucho, ¿ya? No cambia mucho el análisis. Pero ahí está, ¿ya? ¿Ok? Bueno, eso, ahí está. Y bueno, a ver, algunas cosas respecto de esto. Es que miren, me quedan 15 minutos y no creo que haga todos los casos en 15 minutos. Podría hacerlo rápido y que no me entiendan nada, ¿me entienden? Entonces no quiero hacer eso. A ver, así como cosas en la práctica, ¿ya? Cosas de lentes que se ocupan en la práctica. No tanto cosas que les vayan a preguntar en la prueba, pero si alguna vez en la vida se podrían encontrar con algo así. La distancia que hay entre el centro de la lente y el foco es la distancia focal, oye. Y esa distancia focal es re importante en estos casos, ¿ya? La distancia que hay entre el centro de la lente y el foco es la distancia focal, ¿ya? Por ejemplo, ya, pero esto se ocupa, pero como les digo, no es algo de la prueba, en realidad. Se ocupa en fotografía, por ejemplo, ¿ya? ¿No? No sé si ustedes, no creo que ustedes, pero en la casa quizá, no sé si en la casa el papá, la mamá, el tío, la tía, los primos, no sé, tienen alguna cámara fotográfica, ¿no? O así como una cámara profesional, digamos, ¿no? Claro, en fotografía se usa harto, oigan, la distancia focal, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, nunca han escuchado, por ejemplo, hablar de una lente de 50 milímetros, de 135 milímetros, de 35 milímetros, cosas así, ¿no? Una lente zoom, ¿no? Esas son las distancias focales, ¿ya? Bueno, la cosa es que una lente como, y obviamente las lentes, los objetivos, las lentes no es una lente nomás, es un conjunto de lentes que es como si fuera una lente equivalente de una cierta distancia focal, pero el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, claro, si la distancia focal es mayor es porque la lente tiene más zoom, ¿cierto? La lente sirve para enfocar cosas que están lejos y que, ¿cierto?, se vean grandes. Los lentes con distancias focales menores son lentes más amplios, más angulares, ¿no? ¿Sí? ¿Oiga? ¿No? Sí, ¿ya? Ya, y les voy a hablar un ratito de eso, porque yo, si algo tengo en mi pieza, son lentes, sí, ¿ya? Porque yo colecciono cámaras, sí, ¿ya? Algunas las arreglo, las limpio, las vendo, ¿sí? Algunas me las quedo, algunas no las vendo, no. Algunas sí, algunas no, sí, ¿ya? ¿Ya? Ese ha sido mi hobby de la pandemia, sí, ¿ya? Y me refiero a que colecciono cámaras, tengo mi cámara digital, mis cámaras, tengo dos digitales, pero tengo muchas análogas, oigan, tengo muchas cámaras análogas. Y eso les voy a, así como comentar en este ratito un poquito, ya que me queda, porque miren, lo que viene a continuación, disculpen, ¿no? Lo que viene a continuación es eso, es hacer todos los casos y no alcanzo a hacerlos todos, ¿sí? En 10 minutos no alcanzo a hacer todo. Entonces, les voy a hablar un ratito de esto y vamos a hacer alguna preguntita de la guía. Bueno, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál les puedo mostrar? Que tenga más o menos a la mano, que se note. A ver, por ejemplo, con este pudreo, ¿no? Sí que era con este, no estoy seguro, ¿no? Este, pero no dice. No dice así como exactamente. A ver, espérame un poquito. Vengo al tiro. Por ejemplo, este. ¿Sí? Tengo esta, por ejemplo. ¿Qué les puedo mostrar? Tengo esta.
Sí, ¿no? ¿Me ven o no? ¿Me ven? ¿Cierto? Ya. Mira, por ejemplo, esta es una camarita que tengo, ¿no? ¿La ven, cierto? Una cámara Nikon. Una cámara Nikon antigua. ¿Ya? Sí, ahí está. Claro, sí, le saco la lente. Sí, se la saco. ¿Ya? ¿Ya? Esto es como, ¿me entienden? Es como en la práctica, ¿no? Es como algo que no es para la prueba, pero así como para qué se usa, ¿ya? En la práctica. ¿Ya? No sé si ven lo que dice, ¿ya? Lo que dice alrededor, ¿cierto? Se fijan que ahí abajito dice Nikon, ¿cierto? Nikon. Y ahí arribita dice F igual a 50 milímetros, por ahí arribita, ¿sí? Sí, pues, esa es la distancia focal, ¿no? 50 milímetros, ¿no? A ver, oh, sí, es la misma, es exactamente la misma distancia focal. Por ejemplo, aquí tengo otra, oigan, de otra marca, ¿ya? Por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? No sé si lo ven ahí, ¿no? Esta es una de marca Minolta, que es otra marca japonesa también, de las que en su momento era famosa. Y arribita, no sé si lo ven, dice 45 milímetros. ¿Sí? Es un poquito más angular, 45 milímetros. Y así, pues, oigan, a ver, por ejemplo, para que se hagan una idea. Y esas son lentes antiguas. Para que se hagan una idea. Este dice, ya. Sí, este puede ser, por ejemplo. Pero estaba buscando quizás. ¿Qué nos dice? Ya, igual dice. Por ejemplo, miren. Aquí tengo otra. No sé si se alcanza a ver ahí, ¿no? Esta es de la competencia de Nikon. Esta es Canon, ¿ya? Sí. O sea, ahí tengo, esta es una lente Canon antigua, ¿ves? Y por ahí dice, acá, pues, arribita, Canon Lens 135 milímetros. Esta es una lente de 135 milímetros. Es más para, ¿sí? Es más para encuadrar cosas más de lejos. Este es más de retrato, ¿sí? 135. ¿Ya? Cuando son de 135, 200 milímetros, son más, ¿cierto? Son más teleobjetivos, ¿ya? Para cosas más lejanas. En cambio, si tienen un 28 milímetros, 14 milímetros, son cosas angulares, como para paisaje, bien amplio, ¿sí? Y por supuesto que tengo, por cierto, obvio, ¿no? Este es moderno, este es un lente moderno, ¿no? Así como mostrándole todas las lentes que tengo, ¿cierto? Ya, pero esperen un poco. Por ejemplo, este, ¿no? ¿No? Con este yo le tomo las fotos a los paisajes. Cuando, por ejemplo, cuando es un atardecer, ¿ya? Típico, un atardecer, y cuando está todo rosado, saco fotos con este. ¿Sí? No dice acá, no está aquí, pero dice aquí abajito. Oigan, no sé si se ve. No, que ahí, por ahí dice, ¿no? 14 milímetros, dice por ahí, ¿no? Sí, ¿ya? 14, esto es súper amplio, ¿ya? Súper amplio, ¿ya? Y sí, oye, sí. Y así uno compra lentes. También ese lo ocupo con la digital,